Gustavo Pacheco Villar. Él es el presidente del Parlamento Andino, jefe de la misión de observador del Parlamento Andino en las elecciones generales de Ecuador. Qué gusto saludarlo, doctor Gustavo Pacheco, muy amable, ¿cómo está? Encantado de saludarlo desde Quito, Ecuador, José, a sus órdenes. ¿Cómo analiza los resultados, el panorama que se vio ayer en la jornada electoral en Ecuador, por favor, como observador representante del Parlamento Andino? Muchas gracias por la oportunidad, José. Dice usted bien, ayer fue una jornada, pero la jornada electoral no es de un día, forma parte de un proceso electoral convocado desde el año pasado, donde hubo mucha violencia en el Ecuador. 30 políticos muertos, asesinados, 30 políticos abatidos, candidatos presidenciales, alcaldes, congresistas, candidatos a congresistas. Hasta el mismo enero, hace 2 semanas, muerto, asesinado el alcalde de Arenillas. El clima muy violento, los candidatos presidenciales con chalecos antibalas y cofres de seguridad, nosotros también, quien habla con chaleco antibalas, otra vez, con cofre de seguridad, con 3 vehículos de protección, 3 motocicletas, muy extraordinaria la posición militar y policial de más de 100.000 efectivos en las calles, entre militares y policías, más de 100.000 efectivos, lo cual muestra un clima de zozobra en nuestro hermano país del Ecuador, que forma parte del Parlamento Andino, parte de la Comunidad Andina de Naciones. Han ido a votar, estaban convocados cerca de 17.800.000 ecuatorianos, y en ese contexto los que fueron a votar, incluidos los 2.400.000 electores ecuatorianos en el exterior, pues han podido ejercer su voto y han favorecido, como ha mencionado usted, especialmente a 2 candidatos, al señor Noboa, actual presidente, y a la señora González, aspirante. A las 6:50 de hoy, de la mañana, 6:50 de la mañana, los datos que podemos exhibir son los siguientes: con cerca del 92% de actas escrutadas. Los informes nos dicen que, según el Consejo Nacional Electoral, el presidente Noboa tiene 44.31% de votos. Repito, 44.31% de votos, lo cual le significa 4.220.246 votos, mientras que la señora Luisa González tiene un porcentaje de 43.83%. Votación, 4.174.940 votos. Es decir, hay un empate técnico donde están ambos al 44% aproximadamente. Ese es el informe, hay un 92%, luego en actas podemos hablar de los votos nulos, muy escasos, menos del 7%, 6.77%, mientras tanto que los votos en blanco, 2.12%. Quedan 8% de actas por escrutar. El resultado no variará, será un empate técnico al 44% aproximadamente. Como jefe de misión de observador del Parlamento Andino, ¿cuál es una primera evaluación que tiene usted del proceso realizado ayer? Algunas irregularidades que vamos a reflejar en mi presentación con toda mi delegación de Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, ante el Consejo Nacional Electoral el día de hoy a las 11:30. Estamos convocados para una audiencia pública donde el Parlamento Andino va a exhibir un gran informe, como hicimos el año pasado en las 2 primeras vueltas, en la primera vuelta y en la segunda vuelta, y allí vamos a reflejar lo que ocurrió en el proceso, tanto desde el punto de vista de la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y todas las instituciones que han tenido que ver con la convocatoria, con el proceso, con el desarrollo.
esas irregularidades y los puntos de vista propios que tiene el Parlamento andino en los estándares internacionales van a ser reflejados en el acta, en el informe. ¿Qué irregularidades usted ya percibe o percibe ya este informe? No puedo adelantarlo hasta las 11:30. Una vez que tengamos el informe listo, con muchísimo gusto le vamos a remitir a usted. Ahora, usted nos explicaba que ayer el proceso de elecciones que se estaba preparando desde hace varios meses ha tenido una característica, ¿no? Ha tenido un fuerte resguardo tanto militar como de las Fuerzas Armadas. ¿No hubo incidentes en, en el Ecuador, tanto en la capital como en las provincias? No, han sido mínimos, no, solamente infractores de la ley seca, que en el caso del Ecuador empieza el viernes previo a las elecciones a las 12 del día y concluye el lunes, hoy a las 12 del día. 72 horas de ley seca. Han habido algunos infractores con algunas citaciones leves en el arco nacional. Nada importante en la jornada de ayer. El otro aspecto, doctor Gustavo Pacheco, ¿no? Usted que en reiteradas oportunidades asiste a este tipo de elecciones, ¿no? ¿Se ha sorprendido con estas elecciones así, con este empate técnico? ¿Las encuestas reflejaban otros resultados hasta hace unos días? Bueno, las encuestas, como en cada país, tienen diversos matices. Cada encuesta tiene sus propias simpatías electorales, sus propias posibilidades. Hay quienes otorgaban un triunfo en primera vuelta del candidato presidencial, del presidente candidato, el señor Noboa. Incluso los primeros flashes electorales lo daban por encima del 50%. Hay que indicar que en el caso ecuatoriano, quien saque 50% más uno de los votos, gana. Pero si saca más del 40% y está por encima del 10% del candidato siguiente, suficiente con el 40%. En ambos casos no ha sido la situación. Parece que los 7.000 muertos del año pasado, los homicidios en el Ecuador, han pasado factura. El tema de los cortes eléctricos han pasado factura. Y la candidata González ha cuajado dentro de la imagen del correísmo, porque ella representa la vertiente del gobierno que fue en el Ecuador del presidente Rafael Correa, que se encuentra en el exilio. Esta situación a mí personalmente, individualmente, no me ha causado sorpresa. A mí no me ha causado sorpresa. Está dentro del margen exacto que en mi caso había pronosticado, sin divulgarlo, porque como jefe de misión no puedo divulgar ningún comentario. En el caso de otras delegaciones hemos sido 1.600 observadores a nivel internacional. Sí, hay gente que ha estado sorprendida, gente del Parlamento Europeo, el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento de Mercosur, el Parlamento Centroamericano, que hemos hecho el acompañamiento. Sí, han habido sorpresas, la OEA, gente que se ha sorprendido. En mi caso no, vamos a una segunda vuelta en el segundo domingo del mes de abril. ¿Y cómo queda la composición del Parlamento en Ecuador con todos estos resultados? A primera vista, como analista ya se lo pregunto. Todavía no tenemos los resultados finales, vamos a ver, porque estas son circunscripciones electorales. Se han votado asambleístas, así se llaman los congresistas, asambleístas provinciales, y se han votado asambleístas nacionales. Vamos a ver la composición, todavía no se sabe, incluso el arco de los otros 14 candidatos presidenciales no da para mucha especulación en la segunda vuelta, pero a nivel de Congreso tenemos que esperar los resultados finales, porque ahí son otras cifras, varía muy poquito, pero son otras cifras, y en el voto preferencial y en la cifra repartidora, eso puede repercutir a favor o en contra de uno de los dos candidatos principales. Para el Parlamento andino también estamos esperando lo mismo, porque hay 5 parlamentarios andinos elegidos por voto popular. Ayer también se han votado parlamentarios andinos y vamos a ver si es que la composición es 2-2-1 o es 2-1-1-1.
Eso todavía no lo podemos decir hasta el final. Finalmente, ¿cómo ha percibido el clima de violencia que vive el hermano país de Ecuador? Mal, mal. Nuestra región está contaminada transversalmente por la violencia. Aquí se están disputando los cárteles internacionales, las calles y las fronteras y los puertos del Ecuador. Este es un enfrentamiento internacional, no es un asunto nacional. Por esta razón tenemos que fortalecer la comunidad andina de naciones. Por esta razón hay que fortalecer el Parlamento andino, crear una sola policía, Andipol, una sola justicia, Andijus, como es en la Unión Europea. El crimen transnacional está organizado. Nosotros tenemos que organizarnos mejor. Así como fuimos Caral, Chavín de Huántar, Tiahuanaco, Tahuantinsuyo, Virreinato del Perú, tenemos que marchar no solamente a la integración, sino a la reintegración, porque recién hace 200 años que nos han dividido en banderas y en países. Somos una sola nación andina desde hace 5.000 años y tenemos que volver a hacerlo. 140 millones representamos en el Parlamento andino de habitantes, incluido Chile, y estamos esperando el retorno de Venezuela en cuanto el clima político lo permita y el ingreso de Argentina. Si fuese así, estaríamos hablando de un volumen de más de 230 millones de habitantes. Doctor Gustavo Pacheco Villar, yo le agradezco como siempre la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Usted es el presidente del Parlamento Andino, jefe de la misión de observadores también del Parlamento Andino en las elecciones generales en Ecuador. Ha sido un gusto conversar con usted, que tenga buen día. Estamos a la espera a las 11 de la mañana del informe que está presentando como jefe de misión de observadores del Parlamento Andino. Muchísimas gracias, don José Hernández, a la Red de Comunicación Regional, mi gratitud por siempre. Viva Ecuador, viva la patria andina. Le agradezco. Era la comunicación desde Quito, Ecuador, con el doctor Gustavo Pacheco Villar.